están recibiendo el calor de cada uno de ustedes. 2, que el Eterno nos permite estar de regreso en vida. Y por un momento estando allí en la adoración, vino a mi corazón un momento tan difícil, hermanos, de pensar que un día como hoy, de gloria, probablemente muchos de nosotros no deberíamos estar. Una gran mayoría de quienes estamos aquí hemos pasado por la situación de pandemia, ¿verdad? Una gran mayoría de quienes estamos aquí, sí o sí, hemos tenido los síntomas, hemos tenido que ir al médico, hemos tenido que pasar por las pruebas necesarias. Algunos salieron positivos, otros no se sabe, pero de alguna manera todos hemos sido afectados. Y estábamos en este día de reunión de retorno a casa, preguntándonos hace un momento a la puerta de entrada, ¿qué hacemos? ¿Usamos mascarillas? ¿No usamos mascarillas? Pero es que las mascarillas las hemos usado toda la vida. Yo no estoy hablando de la mascarilla, de esta mascarilla. Estoy hablando de la mascarilla que usamos cada vez que venimos a la casa de Adonai. Venimos con una mascarilla hasta la puerta del parqueadero, en tremendo lío, con una gran discusión, pero a la final tenemos que entrar. O sea que, stop, no more. Come here. Zion, please. God bless you. Shabbat Shalom. Y todo es maravilloso. Y termina el Shabbat Shalom, volvemos al carro y se nos acabó la paz, la mascarilla. Padre, te doy gracias porque nos has traído con vida de regreso a casa. En medio de las dificultades de salud, nos has guardado a cada uno de nosotros, a nuestros hijos, nuestros hogares. En medio de las situaciones y crisis económicas nos has dado la provisión suficiente y necesaria en cada hogar. Has guardado nuestro techo, has guardado nuestras familias y hoy nos permites con gozo y alegría venir de regreso a casa y estar como hace mucho tiempo, casi 8 meses que no teníamos esta reunión. Algunos nos sentíamos extremadamente cómodos en casa a esta misma hora, piénselo por un momento, recostado en su sofá, en pijama, tomando café, en la televisión viendo Israel Casa Integral y en su teléfono conectado con cualquier cosa del mundo, pero sin embargo pensando que estábamos celebrando Shabbat. Dice tu palabra que sin dejar de congregarnos, y hoy por encima de muchas precauciones de salud, prevenciones legales, aquí estamos en un paso de fe, eterno Padre. Así como tenemos fe para ir a una tienda, al supermercado, al mall, a tantos lugares, tenemos que romper la barrera de la fe y venir también a la casa de Adonai. Padre eterno, guárdanos, por favor, en nuestra salud a todos y cada uno de nosotros. Permítenos salir de esta reunión con una palabra que llene nuestros corazones y que nos cree el avivamiento poderoso para que nunca olvidemos que nuestra congregación, en cada uno de nuestros corazones necesitamos este tiempo de coinonía, este tiempo de familia, este tiempo de creyentes, de hermanos en la fe. En el nombre poderoso de nuestro amado Yeshua HaMashiach, y todos decimos un fuerte amén, amén y amén. Shabbat Shalom para todos, hermanos. Amén. Parachá de la semana, Parachá Miketze. Una parachá, ¿alguna vez les he dicho esto? Una de las parachá más extraordinarias de todo el año. ¿Alguna vez se los he dicho? Es difícil diferenciar una parachá de otra parachá. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál tiene más sustancia? ¿Cuál nos puede edificar más
pues cada una de ellas es fundamental, cada una de ellas es tan importante, cada una de ellas tiene un mensaje que va definitivamente a marcar mi vida, mi camino, mi familia. Por favor, ¿quiénes de ustedes recuerdan cuál fue nuestro último parashá, el anterior? ¿Quién lo recuerda? ¿Alguien ahí en el chat lo puede contestar? ¿Cuál fue nuestro último parashá, el de la semana anterior? ¿Perdón? Y tratamos ¿qué tema? La semana pasada, el mensaje de la semana anterior, creo que ese mensaje no lo podemos pasar por alto. ¿Cuál fue? Que no sea la pastora, porque la pastora siempre me contesta. Vayeshe. ¿Y cuál fue el tema que tratamos? ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, pero ¿qué tratamos de José? ¿Perdón? Muy bien, observen, las vestiduras de José. ¿Por qué estoy retomando un poquito el tema anterior? Porque para conectar hoy, Miketse, necesito que Vayetse esté ahí. La semana anterior vimos 7 vestiduras de José, 7. Y estas 7 vestiduras las hemos pasado todos en algún momento. Y si no has pasado por alguna, ten mucho cuidado porque probablemente la vas a vivir. Voy a repetirlas porque es muy importante. Número 1, la primera vestidura que José recibió de parte de su padre, su hijo amado, dice a quien ama. Y no es que no amara a todos los hijos, pero dijimos que en José, Jacob tenía un amor especial por 2 razones. A ver si la recuerdan. La primera, primero porque fue concebido en su vejez. Número 1, es decir, cuando él se pensó que ya no podía tal vez engendrar hijos, tuvo al hijo en el vientre de ¿quién? De la mujer que él amaba. No significa que no, yo no puedo decir si hay niveles de amar específicamente, pero a quien la palabra nos dice y nos enseña que Jacob amaba era a Raquel. Pero sin embargo con Raquel no había hijos. Tenía hijos con Lea, tenía hijos con Silpa, tenía hijos con Milpa, pero no había hijos con Raquel. Y en la edad avanzada de Jacob vino el milagro de la vida en el vientre de Raquel, porque fue un milagro de vida. Amén. Por lo tanto, Jacob amó de manera especial a su primogénito en Raquel. Vimos la semana anterior que hubo 4 primogénitos distribuidos en 4 mujeres, es decir, de cada una de ellas le nació un primogénito. ¿Estamos claros hasta ahí? Este es un tema que tendremos que considerar en otro momento, no lo podemos pasar por alto. En cada una de estas mujeres hubo un primogénito, pero José ocupaba un lugar especial. Su primera vestidura entonces fue una túnica de colores, y vimos la semana anterior la importancia del disco de Newton, ¿recuerdan? ¿Lo vieron? Los colores, vimos que representaban los colores y vimos que los colores se convierten en blanco porque significan luz, eso ya lo explicamos, no nos vamos a detener allí. Número 2, pasó por una situación en un pozo, fue arrojado a un pozo, pero fue arrojado a un pozo ¿por quién? Por sus propios hermanos. Por eso una de las grandes dificultades que tenemos nosotros los creyentes, que hay quien más nos ataca como creyentes, son ¿quiénes? Nuestros propios hermanos. Hablemos de la familia consanguínea y hablemos de la familia de la fe. No hay quien más ataque la vida de un pastor que los hermanos de la fe. La gente de afuera no tiene problema. La gente de afuera lo más que podrán decir, ese pastor hispano ni lo conocemos, ¿verdad? Pero las personas internamente a nivel de la familia son los que conspiran, como lo hicieron los hermanos de José, para tirarlo, llevarlo a esa condición de pozo, en una situación de soledad. Punto número 2. Punto número 3, pasó inmediatamente a una condición de desierto, pero ahora pasa de ser el hijo amado a una condición de soledad. Y número 3, pasa a una condición de desierto como un esclavo. Número 4,
Pasa a otra situación en la cual él, en medio de ese desierto, empieza a hacer una serie de análisis a lo que pasó, y él pudo concluir en algún momento: sería que mi padre Jacob me envió a propósito a tan larga distancia solo, un joven de 17 años expuesto al desierto, al medio de la muerte, de los peligros. Sería que mi padre no pensó que lo que él estaba diciéndome de venir a buscar a mis hermanos, por favor, sería que papá lo hizo con intención. Y él empezó a maquinar. Diga conmigo: en el desierto maquinamos, pensamos tantas cosas. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Les ha pasado? En el desierto, cuando estamos pasando por un desierto, pensamos miles de cosas. ¿Sería que le dijeron? ¿Sería que esto? No, es que lo que pasó fue esto. No, lo que yo creo es esto. Y empezamos a tener una tormenta de ideas que nos causan un serio problema. Número 4, pasamos a una situación de mayordomía. José pasa ahora a ser el mayordomo en la casa de Potifar. Número 5, se enfrenta a una situación de tentación, y en esa situación de tentación pasa a una condición de cárcel. En la mayordomía pasa a una condición de cárcel. Pero en esa condición de cárcel se sucede algo muy importante, y es que todo lo que José hace prospera. Y Potifar, aquí hay unos términos en la Biblia tan impresionantes, dice que Potifar hablaba y veía a José en todo lo que hacía, y en sus momentos decía para sí: wow, este joven definitivamente Adonai está con él, porque todo lo que este joven hace prospera. Todo lo que hace lo hace bien, todo lo que hace lo hace correctamente, todo lo que hace lo hace honestamente, todo lo que hace lo hace bien. Por favor, te pregunto, cuando tú haces tu trabajo, ¿lo haces bien? Saben, a nosotros nos pagan, en los trabajos, nos pagan por hacer un trabajo bien. Nosotros pensamos que a nosotros nos pagan para cumplir un horario. Muchos de nosotros creemos que recibimos un salario por trabajar 40 horas y rendir más o menos. No, mi jefe me paga para que yo haga un trabajo excelente. José era un esclavo en una condición de cárcel, pero todo lo que hacía, lo hacía bien. Por favor, dígase para sí mismo: el trabajo que yo hago lo debo hacer bien. Y como dicen los hermanos de México, ¿alguien de México acá? Y lo que está hecho en México, eso sí lo tienen clarito, eso está bien hecho. Espero que su trabajo también esté así, bien hecho. Amén. Muy bien. Número 6, pasa de una condición de mayordomía a la prisión, y finalmente vamos al parashá del día de hoy. Aquí conectamos. Sale de su condición de cárcel para, en un abrir y cerrar de ojos, convertirse ¿en quién? En el virrey de Egipto. Esto es maravilloso y extraordinario. La hermana Rosa Carrera está en el chat, ¿sí? Y su esposo don Rodolfo. Pregunto por ellos, ¿por qué? Porque cuando ustedes están viendo el parashá de la semana que hemos grabado en los años anteriores, ellos estuvieron siguiendo la enseñanza, y en una de las enseñanzas de Miqueas les pregunté a quienes ven el video: pille el detalle. Hay una gráfica, Camilito, si me la pudieras colocar, no sé si es posible. Una gráfica, esa gráfica, observen. Usted recuerda que en los periódicos, en las revistas, es muy típico encontrar figuras que son idénticas, pero estas figuras tienen a su vez 7 errores o 7 diferencias. ¿La están observando? Usted ya puede notar cuáles son. Denme una, la más notoria de todas. ¿Cuál? Excelente, la corbata. Es impresionante. Corbata azul, corbata roja. Perfecto. Son 7, hay 7. No nos vamos a tomar el tiempo para que vean las 7, pero hay 7 diferencias. ¿Por qué traje? Sí, señor. ¿Por qué traje? Vea, por ejemplo, en uno, el señor de la sonrisa, ¿lo ven? Vea, en el molar izquierdo tiene una caries, ¿sí la ven? Hay que ser observadores. Perdón.
Entonces, dígalo conmigo. Parashá Miketz. Vamos a encontrar las diferencias de José frente al pueblo común. Vamos a establecer hoy por qué razón el faraón encuentra en José un hombre tan absolutamente capaz, idóneo, calificado para convertirlo en un abrir y cerrar de ojos en el virrey de todo Egipto. Por favor, piense por un momento esto, que el señor presidente de esta nación en América, el señor Trump, para esta fecha de este parachá, de pronto llama al pastor de Israel Casa Integral de Cherryville y le dice: pastor, encuentro que usted es el hombre perfecto, no le voy a entregar la presidencia al otro señor, porque me parece que usted lo haría mejor, porque usted está lleno de la presencia del Ruach HaKodesh. ¿Votan por mí? Oiga, voten por mí. Ninguno vota por mí. Pero el presidente dijo: sí, ese pastor me cae bien. Lo voy a colocar a él frente a la nación más poderosa del mundo. Eso fue básicamente lo que pasó en este momento. El faraón coloca a un joven de 30 años frente a la nación más poderosa del mundo en un abrir y cerrar de ojos. La pregunta es: ¿qué vio Faraón en ese joven? ¿Su aspecto? ¿Su belleza? ¿Su lenguaje? ¿Su cultura? ¿Su estética? ¿Qué vio Faraón? Porque la Biblia, la lectura que vamos a hacer hoy, parece ser que no nos da el detalle. Pero dígalo conmigo, dígale al que tiene al lado, pille el detalle. Vamos a mirar el detalle, 7 detalles. Así es que vamos a hacer la lectura y usted va a encontrar el detalle. Vayan conmigo a la lectura. Estoy en Bereshit, capítulo 41, Génesis capítulo 41. Este parachá abarca hasta el capítulo 44, verso 17. En el Haftará, libro de Zacarías, capítulo 2, verso 14, al capítulo 4, verso 7. Y en el Brit Hadash, en el capítulo 6, del verso 1 en adelante. Por favor, Camilito, la oración de la Torá, que el hermano Johnny la va a hacer. Gracias. Hazla, pastora Pili, por favor. Amén. Adonai merece mucho respeto para nosotros. Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai. ¿Sí la tiene? ¿Camilo? Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai, noten hatarato. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Que tu Te Kadosh damos para gracias, seas puesta Padre, hoy con denuedo. por eterno habernos Padre. dado tu Kadosh Gracias por Torah. permitirnos compartir tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de leerla, porque a la larga ella nos lee a nosotros. Amén. En el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, te damos gracias por la inspiración de ella en nuestras vidas. Amén. Amén. Por favor, abran sus Biblias y quiero que sean muy atentos en la lectura. Diga conmigo, atento a la lectura. Porque si leemos sin comprender los detalles de esta lectura, más que en otro parachá, se nos van a pasar lo importante y la esencia. Puede ser que no avancemos mucho en los versículos y en los textos hoy, pero yo quiero que usted concluya con claridad lo que quedó escrito, porque si lo leemos normalmente, no vamos a encontrar el detalle. Vamos a hacer la lectura normal. Dice así: aconteció que pasados 2 años, ¿pasaron 2 años de qué? Pasaron 2 años después de que el copero fue declarado inocente, fue dejado libre y entró nuevamente a ocupar su posición con el faraón. ¿Hasta ahí vamos bien? Cuando el copero y el panadero tuvieron los sueños, ¿recuerdan? Esos sueños fueron entregados a José
Y José, estando en esa condición de cárcel, ¿qué hizo? Interpretó. Por favor, diga conmigo, interpretó. Quiero hacer mención a la palabra interpretó por lo siguiente. Es muy típico y popular entre nosotros hoy en nuestra cultura hispana, lastimosamente, es muy típico mencionarle a alguien, hermano, tuve un sueño. ¿No les ha pasado? Tuve un sueño, cuénteme qué soñó. Y soñé. Y entonces yo iba caminando y repentinamente, y me dice, uy, no, hermano, no, 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 no. Tremendo, ese sueño hay que tenerle mucho cuidado, hermano, porque eso lo que está mostrando es que va a tener una crisis brutal. Y empezamos a y la gente se lo cree. Y entonces hoy tenemos a gente que creen que son intérpretes de sueños y lo creen en su naturaleza humana. Y entonces alguien les cuenta un cuento o alguien les cuenta un sueño y ellos se inventan el cuento y narran una historia de un sueño y la pobre persona que soñó terminó traumado, a punto de suicidarse porque el que le reveló el sueño le dijo que eso era un problema bárbaro que traía. Y resulta de lo mejor lo que el sueño le estaba diciendo el Eterno es que lo quiere bendecir. Entonces, por favor, si usted está acostumbrado a contar sus sueños, tiene que saber a quién le cuenta el sueño. Y si le cuenta el sueño, Dios permita, Eterno Abba, que le cuente el sueño a una persona de Dios y no a un cuentasueños que lo va a llevar a una situación de crisis. ¿Vamos bien? Estos jóvenes copero y panadero sabían por la historia de esa condición de cárcel que José, un joven hebreo, tenía el don de parte de Adonai para interpretar el sueño. Por favor, dígalo conmigo. El don de parte de Adonai. No es el don de parte de alguien que cree que puede interpretar sueños. Yo se los digo con amor y respeto. He escuchado a personas en esta casa interpretar sueños. Y eso ha sido una tragedia horrible. Eso ha traído consecuencias funestas en la congregación. Entonces lo que estoy diciendo no lo digo sino por conocimiento de causa. José tenía el don de parte de Adonai para interpretar un sueño. Recordemos que la vida de José es una vida de sueños. Si mi amado hermano, tú no tienes sueños hoy, preocúpate, no te preocupes por el COVID. Preocúpate por no soñar. Porque si yo pregunto a cada uno de ustedes cuál es el sueño que tú tienes hoy en tu vida y tú me dices, no sé, hermano, no sé qué haces en este planeta. O sea, si alguien hoy aquí no tiene un sueño, un proyecto, un plan, una estrategia, una visión de parte de Adonai, no tienes nada más que hacer aquí. Te puedes despedir tranquilo. Dile, Kobe, llévame. No tengo sueños. Si no tienes sueños para vivir la vida, lo que nos sostiene con vida es soñar con un sueño. Ustedes recuerdan la historia de aquel hombre que recibió el llamado pastoral cuando tenía 2, 3 años de casado y él le dijo al Eterno, Padre, por favor, dame la oportunidad, sabes que estoy recién casado, permíteme establecer un hogar, una familia, tener hijos. Empezó a tener hijos, 1, 2, 3, 4, 5, 7 hijos. Amén, una familia, pasaron 20 años. Y el Eterno le dijo, hijo, te he llamado hace 20 años, ya tienes varios hijos, ya son adolescentes, a unos mayores. Es tiempo de que vengas al ministerio. Padre, por favor, dame la oportunidad. Necesito que mi último hijo, el menor, termine su profesión, su universidad. Y después de que él se gradúe, ya puedo entregarme completamente al ministerio. Y así pasaron 20 años más. Y a los 20 años el Eterno lo llama y le dijo, hijo, te he llamado para el ministerio. Pero Padre, dame la oportunidad de que mis nietos crezcan, vayan al jardín, a la escuela. Y se pasaron los 80 años y un día falleció y nunca cumplió el propósito para el cual el Eterno le había llamado. José empieza a contarnos una historia impresionante. Un copero y un panadero le narran una historia. Él interpreta la historia y tal cual la historia se interpretó, tal cual la historia sucedió. Entonces aquí nos dice que han pasado 2 años. El copero sale a su posición nuevamente en el palacio. Y José le pide que cuando se encuentre con el faraón, si tiene la oportunidad, se acuerde de él, de tal manera que él pueda salir de esa condición de cárcel. ¿Sabía usted, mi amado hermano, que a José
el haber hecho ese pronunciamiento de pedirle al copero que se acordara de él, le costó justamente 2 años más de cárcel. Le costó justamente 2 años más de cárcel y no voy a entrar al detalle, pero solo para mencionarlo, en los parachá anteriores ya lo habíamos compartido. Muy bien, dice entonces la palabra que el faraón, estamos en el verso 41, capítulo 1, le parecía que aconteció que pasados 2 años tuvo faraón un sueño. Por favor, ¿quiénes de ustedes tienen la capacidad de recordar sus sueños? ¿Usted recuerda qué soñó anoche? ¿Alguien me puede decir, sí, yo soñé anoche tal cosa? A veces, ¿verdad? ¡Wow! Maravilloso. Y a veces anoche soñamos y no recordamos qué soñamos. Yo sé que anoche tuve un sueño maravilloso, pero no recuerdo qué soñé. O a veces recuerdo solo una partecita de un sueño. Le compartí a mi esposa esta semana, el día jueves, en la madrugada tuve un sueño, estaba soñando alguna situación y de pronto tuve una parte del sueño que es la única partecita que recuerdo. Estábamos estudiando la palabra y repentinamente apareció un ángel. Siempre sueño con ángel. No con los ángeles de Charlie, sino con ángeles de Adonai. Y entonces apareció un ángel y me dijo, esa palabra que estás leyendo en español significa algo, pero en hebreo significa algo más profundo. Y yo le decía, explícame por favor. Me dijo, mira, la palabra en español significa bendición. ¿Y bendición significa qué? Decir bien. Pero en hebreo la palabra berajá significa que Adonai te entrega todo. Entonces debes entenderla en hebreo, porque en hebreo Adonai te está diciendo que Él es todo, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó todo a su Hijo, para que tú no te pierdas, mas tengas vida eterna. Entonces entre bendición y berajá hay una diferencia bien profunda. Faraón tenía un sueño. Pero es interesante porque todos tenemos un sueño, pero el sueño de Faraón no fue la primera vez que lo soñó, sino que él ya había tenido este mismo sueño de manera repetitiva, al punto de que cada vez que lo soñaba el Faraón entraba en un shock, entraba en una situación de crisis, porque no podía comprender por qué soñaba con repetidas ocasiones este mismo sueño. Entonces él empieza a narrar y por favor, ojos abiertos, oídos despiertos, porque aquí empieza la trama. Dice que le parecía que estaba junto al río. Por favor, ¿usted tiene su Biblia en mano? ¿Todos tienen su Biblia en mano? ¿Todos con su Biblia en mano? Por favor, Biblias y lápiz a la mano. Subraye la palabra, yo voy a hacer el ejercicio con ustedes. Junto al río. Le pareció que estaba junto al río. Grábese ese momento. Y que del río, observen, estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas. Y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, y en juntas de carne, y separaron cerca. ¿Están conmigo? ¿Están leyendo? Necesito que lo lean, hermanos. Perdónenme que insista. No quiero que estén sentados para mirarnos aquí al frente. Quiero que lo lean porque aquí hay una revelación extraordinariamente importante. Dice, y otras 7 vacas de feo aspecto, y ellas se juntaron, en juntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Vaya haciendo la imagen de lo que estoy narrando, lo que estamos leyendo. Él estaba a la orilla del río. Del interior del río salen 7 vacas gordas, hermosas, pero a su vez salen 7 vacas de feo aspecto. Dice, en junta de carne significa pues secas, muy secas. Y se pararon al lado de las vacas gordas, se pararon. ¿Usted entiende qué significa que se pararon? Digámoslo en otra palabra en español. Se estacionaron a la par, se hicieron junto a ellas.
¿Qué otra palabra? Deme otra palabra para saber que estamos entendiendo que se pararon ahí a la par. Muy bien. Entonces, a la orilla del río. Y en junta de carnes se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto en juntas de carne devoraron las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y el faraón se despertó. Eran las 3:05 de la mañana y se despertó. Luego de pasar por este sueño, se volvió a dormir. Observen. ¿A ustedes de los que se despierta a las 3 de la mañana y se vuelve a dormir? ¿O ustedes de los que le pasa lo que me pasa a mí, que si me despierto a las 3 de la mañana ya, bájese a hacer un cafecito, mijo, porque ya dormir no puedo? Aquí el faraón no tenía problemas por el sueño. Se despertó, posiblemente muy angustiado con el tema, pero inmediatamente volvió a dormir. Durmió de nuevo y soñó la segunda vez. ¿Qué soñó? Soñó que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Verso 6. Y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Perdón. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó el faraón. Observen, aquí la información es sencilla. Habían unas espigas, 7 espigas se devoran a las otras 7 espigas, no nos dice nada más. Ahí no nos dice nada más. Entonces, despertó el faraón y aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, a todos los sabios, y les contó el faraón los sueños, mas no había quien pudiese interpretar a faraón. Aquí es interesante porque nos habla de dos personajes puntualmente, sabios y magos. Una cosa es la sabiduría, que voy a definir un poco más adelante, y otra cosa es la magia, lo que estaba diciendo al principio. Una cosa es que alguien en la congregación te interprete un sueño con magia. Aquí con magia significa en su propia voluntad, en su propio pensamiento. Y otra cosa muy distinta es que alguien en la congregación tenga el don de revelación de un sueño y lo enseñe espiritualmente. Amén. Amén. Entonces, vamos en el verso 9. Entonces el jefe de los coperos, no hubo quien lo identificase, no hubo quien dijese el sueño, etc. El verso 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Esto es muy interesante. Cuando el Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, por favor subraye la palabra joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue, yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colocado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó y mudó sus vestidos. Esto aquí tiene mucha historia, pero vamos a ponerlo de la siguiente manera. Pregúntese, ¿por qué razón el copero solamente hasta este día se le ocurrió mencionarle a Faraón que él conocía a un joven hebreo que le había interpretado el sueño? ¿Por qué hasta ahora? Vamos a buscar una respuesta importante allí. Recuerden que hoy estamos haciendo un trabajo detectivesco. En primer lugar, Faraón dijo, Faraón se tomó el tiempo. Pregúntese por un momento, cuando estamos viendo Parashá, quiero que usted se proyecte en la película del Parashá. Está el Faraón. ¿Quién es Faraón en Egipto? Pero más que un rey, el Faraón de Egipto es el Dios de Egipto. El río Nilo y el Faraón son Dios. Muy importante esto. El Faraón llama a los sabios y a los magos que le interpretan los sueños.
Es muy interesante, lastimosamente creo que no lo tengo aquí a mano disponible ahora y no quisiera de todas maneras entrar allá. Pero cuando leemos el Midrash, en el Midrash, ustedes saben que el Midrash es una recopilación de historias de los rabinos. En el Midrash narran algunos de los posibles, de las posibles interpretaciones que hicieron los sabios y los magos. Interpretaron que iba a conquistar 7 naciones, pero que las 7 naciones se iban a rebelar. Interpretaron que iba a tener 7 hijos, pero que sus 7 hijos iban a morir. Interpretaron que iba a tener 7 esposas, pero que sus 7 esposas lo iban a matar. Y cada uno de los sabios y de los magos le contaron su interpretación, pero a ninguno de ellos el faraón les creyó. La pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿cómo es que sabios y magos que eran no intérpretes, eran videntes, le cuentan una historia y Faraón no les cree? ¿Me están entendiendo esto? Por favor, capten esto. ¿Por qué Faraón no le creyó a sus magos y a sus sabios? ¿Quién me ayuda con esta respuesta? Creo que la podemos absolver de una vez. ¿Por qué Faraón no le creyó a ninguno? Ellos le contaron la historia. Faraón, lo que el sueño quiere significar es que vas a conquistar 7 naciones, pero esas 7 naciones, asimismo, van a venir 7 naciones más y van a devorar estas 7 naciones y se van a rebelar contra ti y te van a quitar del imperio. Y él decía, no, eso no es, eso tampoco, no, eso tampoco. Es más, a partir de este momento, los voy a ordenar que los maten a todos, los van a decapitar a todos, porque ninguno de ustedes me identifica el sueño. ¿Qué conclusión podemos sacar aquí? A ver, ¿quién me ayuda? No, pero Pastora Pili, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Quién me está hablando? Que es que esta luz no me deja ver. Hermano David, perdóname. Iván, perdón. Es muy interesante. Ninguna de las interpretaciones le daba paz. Pero un momentico, a ver, si ninguna de las interpretaciones, vamos a decir que fueron 2000 interpretaciones, es que no fueron 2 o 3. Vinieron muchos magos y sabios de todas las regiones, vinieron y se ofrecían para interpretar, porque además había una recompensa a quien lo interpretara correctamente. Entonces, si a ninguno le creía, ¿qué significa? Algo, vas bien, hermano Iván, por ahí va la situación. Primero, no tenían paz, sí, pero ¿por qué no tenía paz? Algo más. ¿Perdón? Probablemente no había cierta credibilidad, pero entonces ¿para qué los mandó llamar si no les creía? Pero sería tonto llamar a un poco de gente a la que yo no la creo para que me digan qué es. A ver, Pastora Pili. No, no, no te voy a dar el premio. ¿Se los digo? ¿Seguro? Se los voy a decir. Porque evidentemente el faraón, el sueño que había tenido, ya tenía la revelación de lo que el sueño era. Entonces, si él ya sabía lo que el sueño significaba, él quería que alguien de los magos o de los sabios le dijera el sueño y él dijera, ese fue el sueño que yo tuve. Pero le dieron 2000 versiones y él dijo, ninguno le pegó. Por lo tanto, mátenlos porque son unos embusteros, mentirosos, que no tienen ni idea qué es expresar verdaderamente un sueño. Él sabía la revelación del sueño. Es decir, él lo que quería era que alguien le confirmara lo que él en su sueño vio y establecer que quien le interpretara el sueño tenía el don sobrenatural de la interpretación. Estos adivinos, videntes estaban out. Por lo tanto dijo,
decapítenlos. ¿Vamos bien? Vean lo interesante, es decir, haciendo la lectura podemos empezar a concluir la esencia de lo que está pasando aquí. ¿En qué verso vamos? Ayúdenme con los versos porque me desubiqué. ¿Vamos en qué verso? Unos en el 15, otros en el 14, otros. Hagamos una cosa, volvamos a empezar pues para que... 12, ya se fue al 12. No voy en el 12. 14, a ver, perdóneme. Entonces Faraón envió y llamó a José. Bueno, muy bien, lo sacaron apresuradamente de la cárcel, lo afeitaron. ¿Usted sabe cuántos años pasó José en la cárcel? Hagamos la cuenta, hagamos la matemática. A ver, Katy, hazme los siguientes números. Tenía 17 años cuando lo vendieron. 17 años. A los 30 años está colocado frente al faraón. De 17 a 30, ¿cuánto hay? 13 años. Durante esos 13 años, ¿qué pasó? Fue esclavo y estuvo preso. A los 28 años estaba preso. Porque dice, a los 28 años estaba preso José y a los 2 años después de que salió el copero, lo llamaron. Es decir, ahí estaba preso. Tenemos claridad que ahí estuvo preso. Porque acuérdense que él era un esclavo, o sea que no toda la vida estuvo preso. De esos 13 años, no todo el tiempo estuvo en cárcel. Estuvo en cárcel después de la situación con la esposa de Potifar. Y para los 28 años está claro que en esa edad él estaba preso. Y esos 2 años que pasaron, lo tenían en condición de cárcel. Lo toman de la cárcel. ¿Cuántos años pasó José en esa condición de cárcel, hermana Lupita, sin ir al corte de cabello? Estaba preso en condiciones tal vez infrahumanas, no sé la condición, pero ¿por qué es importante este dato? Porque observen que aquí dice que inmediatamente lo sacaron apresuradamente de la cárcel, lo afeitaron, lo lavaron, le hicieron pedicure, manicure, ¿qué más? Depilación. Ustedes saben que los egipcios se rapan completamente, ¿qué? ¿Cuál? ¿Cómo así? ¿Qué se rapan? Oiga, ustedes no ven sino la cabeza. Se rapan completamente el cuerpo. Aquí cuando dice que lo afeitaron, no fue que le raparon la cabeza, la barba, los brazos, el cuerpo, las piernas. Ellos no podían tener un solo cabello, hay una diferencia entre cabello y pelo. Ellos no tenían ni un pelo ni un cabello, completamente rapado, absolutamente. Ahora, recordemos que José era un joven ¿de qué? De un bonito parecer, de un bonito aspecto, era un joven atractivo, era un joven simpático, tan simpático que la esposa de Potifar dijo, lo quiero para mí, ¿verdad? Mucho cuidado. Entonces, lo rapan completamente, lo afeitan, lo visten, observen, lo visten con vestiduras finas y vino al faraón. Atención, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Ay Dios, que hay tantos detalles que no quiero pasar por alto. ¿Cuántos adivinos y cuántos magos habían pasado hasta este momento? Muchos, no demos una cifra, muchos. Pero si de todo el imperio de Faraón trajeron los sabios y los magos, trajeron a mucha gente, porque hay mucha gente que se dedica a esto, y más en esas culturas. Entonces, ¿a quién fue el último que trajeron? A José. ¿Quién dijo eso? Muy bien, a José. ¿Es importante que José haya sido el último? ¿Ustedes están pillando el detalle? Miren, es muy importante que José haya sido el último, porque ya Faraón había escuchado tantas historias que a la final cuando escucha a José, dice, este es el único de todos los miles que he escuchado que me está diciendo verdaderamente lo que yo soñé. Entonces es muy importante que él haya llegado casi
casi no, en el último momento. Muy bien. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Muy bien. Respondió José a Faraón diciendo, esta es la respuesta más extraordinaria. La pastora Pili lo explicó anoche de una manera espectacular. Yo vine muy, pero muy ministrado con la enseñanza de anoche en Nashville. Dice, no está en mí. Adonai será el que dé la respuesta propicia al Faraón. Un momento, hagamos un momento, una pausa. Acuérdenme, estoy en el verso 16. Miren esto, hermanos. Preste atención a esto. Pilla el detalle. ¿Quién es el Faraón? El Dios de Egipto. Un momentico. El Dios de Egipto, por favor. El Dios de Egipto. ¿Quién es José? ¿Quién? No, todavía no. ¿Quién es José aquí? Un esclavo. Es un preso. Lo acaban de sacar de la cárcel. ¿Cómo se atreve un esclavo hebreo pararse frente al faraón de Egipto y decirle, no es de mí interpretar el sueño, mi querido rey? Eso le compete a Adonai. Mire, de ese faraón perfectamente le quita la cabeza inmediatamente a José. ¿Por qué? ¿Cómo así que Adonai? ¿Quién es Adonai? ¿Usted de dónde me está saliendo con ese nombre? ¿Quién es ese Dios? Si el Dios de Egipto soy yo. ¿Usted me está entendiendo? Este detalle no lo podemos pasar por alto, porque un momentico, José, tremendo coraje de hombre de Dios, que se para frente a un hombre que dice que es Dios y le dice, no me corresponde a mí como hombre, porque Adonai, el Dios, mi Dios, es el que hablará. ¿Y sabes qué? El faraón se quedó sorprendido y dijo, qué valiente este muchacho atreverse a decir delante mío que hay un Dios, si yo soy el Dios. Usted se imagina a los magos y a toda la gente que estaba alrededor escuchando a un esclavo diciéndole al Dios de Egipto que hay un Dios más grande que él. Wow, por favor, esto es poderoso. Este texto simplemente lo leemos y lo pasamos tan alto, pero aquí hay una situación profunda. Un hebreo, un circuncidado, un hebreo esclavo, ahora se coloca frente al Dios de Egipto y le dice, hay un Dios, mi Dios, que es el verdadero y legítimo Dios. Entonces el faraón le dice a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río. ¿Dónde estaba? Me parecía que estaba a la orilla. ¿Qué fue lo primero que le dijo? No. En el sueño. Yo les dije, subrayenlo. ¿Qué le dijo? Ve, ya se les olvidó. Entonces me toca volver a empezar. I'm so sorry. Hermano Iván, qué pena, hermano. Yo le dije que te ibas temprano, pero qué pena, hermano. Toca volver a empezar, hermano. Observen. Observen que empieza a narrar el sueño, pero la versión original empieza a cambiar. Por eso les insistí en la narrativa del primer sueño, porque cuando veamos el primer sueño y entremos al segundo, nos daremos cuenta que la narrativa del sueño cambió. Y es importante porque cambió. Entonces dice, y que del río subían 7 vacas gruesas, carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que las otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad. ¿Eso lo dijo antes? Aquí el faraón le aumentó, porque es que es así. Usted cuenta un sueño 2 veces y ya empieza a aumentarle. No, yo vi un ángel, no, eran como 5 ángeles que me presentaron y de pronto apareció uno más grande. Y no, usted lo que vio fue 1, pero ya van 7. Empezamos a sumarle, a aumentarle. Y aquí el faraón empezó a comentar su propia opinión. Él empezó a decir, nunca he visto cosa tan semejante y qué fealdad en toda la tierra de Egipto. Aquí él presenta su propia opinión. Verso 20. Y las flacas y feas devoraban. ¿A quiénes? ¿Qué pasó aquí? Si me dan la respuesta, terminamos de una vez. Vimos la primera versión de Faraón y estamos viendo la segunda versión que él le presentó a José
pero aquí ya cambió la historia. Pille el detalle. Hermana Rosita, hermano Rodolfo, si están ahí conectados, aquí está el detalle. Se los envié por el Face, les dije por el Messenger, mire, observen, lean esto, lean esto, lean esto. Esto hay que leerlo 2, 3, 5 veces para entender qué pasó aquí, porque aquí está el detalle de la historia. Lo voy a repetir, véanlo. Dice, de muy feo aspecto, él empezó a comentar su historia, eso no lo había dicho antes. Él empieza a narrar, eran tan feas que nunca había visto tanta fealdad en toda mi tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas se devoraron a las primeras vacas gordas. Voy a mostrarles a una mujer de revelación. Katy, por favor, dime qué pasó ahí. Ay, ayúdele, mami. Porque es que Katy está tomando nota en detalle, y si usted está tomando nota en detalle, tiene que saber qué pasó aquí. A ver, ¿quién me ayuda? Aquí ya está el misterio. ¿Seguimos? ¿Se los cuento? No, no se los voy a contar todavía. Sigamos. Y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas eran mala, como al principio, y yo desperté. Observe, las flacas se comían a las gordas y seguían siendo flacas y feas. Nada les pasaba. Es decir, son un, ¿cómo lo puedo decir con otra palabra? Ustedes conocen la palabra comején. ¿Cómo se llama, hermano Amaury, los animalitos que comen la madera? O el comején, hay otro nombre. Las termitas. Esas son como las termitas, se comen y se comen y comen y comen y comen y se devoran todo. Pero usted no las ve que engorden, se multiplican, pero ahí, así es. Aquí estas vacas flacas se comen a las gordas, pero ellas siguen siendo feas y siguen siendo flacas. Y el rey, el faraón está impresionado con esta historia. Muy bien, seguimos. Apariencia de flacas eran aún malas. Verso 21. Y también soñando, soñé que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas marchitas habitaban el viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien lo interprete. Entonces respondió José a Faraón, miren, este José definitivamente es un campeón, diría alguien por ahí. Este tremendo hebreo, miren lo que hace. Le dice, el sueño del faraón es uno mismo. O sea, aquí no hay diferencia que sean vacas o sean espigas o sean celulares o tablets. No, 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 no. Eso no importa. El sueño es lo mismo. Lo que es importante aquí no es el objeto, sino es el número. ¿Cuál número? El 7. Aquí lo importante no son ni las vacas gordas, ni las vacas flacas, ni las espigas frondosas, ni las espigas secas. Aquí lo importante es el 7, porque José sabía que el 7 es el número de plenitud. Y José empieza a analizar el 7 y empieza a estudiar. ¿Con quién estudió José cuando niño? Con su papá Jacob, pero ¿con quién? ¿Quién fue el que le enseñó a José Torah? ¿Quién fue el maestro de José en Torah? ¿Quién? ¿Quién? Ya dijo la mamá. ¿Alguien más? Por favor, lean. Oiga, ¿ustedes no leen los parachá? ¿Quién le enseñó a José Torah? Muy bien, ¿quién lo dijo? Hermano Héctor. Excelente. Doble porción de carne esta tarde, hermano, para usted. Por favor, hágame el favor y me atienden a la hermana. Su abuelo Abraham le enseñó a José Torah. José creció con su abuelo Abraham. José recibió de Abraham la enseñanza, los pozos y todo lo que Abraham había vivido, José lo sabía. ¿Están conmigo? Entonces le dice, el sueño es uno mismo. Es uno mismo. Adonai ha mostrado, por favor, ¿a quién le mostró Adonai el sueño? Léalo, léalo, no me mire, por favor, léalo. ¿Qué dice? Dice, el sueño de Faraón es uno mismo. Adonai ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. ¿Lo captaron? ¿Lo captaron? O sea, José no necesita interpretarle el sueño. Porque Adonai ya le habló a Faraón y le dijo en qué consiste el sueño. Lo primero que Faraón encuentra es que este intérprete le dice,
¿Y cómo que quiere que yo le interprete si usted ya sabe? ¿Para qué me pone aquí? Si usted ya sabe lo que Adonai le dijo. Y en ese momento Faraón dice, wow, este hebreíto, miren este hebreíto, ¿de dónde me lo sacaron? Qué tremendo este muchachito. Entonces ya Faraón empieza a prestarle atención porque los otros llegaban, los magos y los adivinos llegaban, su majestad, así dice el oráculo, vas a tener 7 naciones. Y este decía, no, 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 sáquelo. Mándeme otro. Así dice mi rey que tendrá 7 hijas. Sáquenlo. Mátenlos. Mentirosos, embusteros. Pero este le dice, ¿qué quieres que te interprete, Faraón? El sueño que tú has tenido, Adonai, mi padre, ya te lo ha enseñado. Y este hombre queda paralizado y dice, wow, este muchacho tiene la verdad. Entonces le sigue contando la historia. Faraón lo que va a hacer le dice, lo que Dios le va a hacer. Versos 26. Las 7 vacas hermosas, 7 años son. Y las espigas hermosas, 7 años son. Es decir, plenitud. El sueño es uno mismo. Perfecto. También las 7 vacas flacas y feas suben tras ellas, son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Note el texto aquí. Por favor, subraye hambre. Esa palabra hambre es nueva. ¿Por qué dice 7 vacas flacas y 7 espigas de hambre? ¿Por qué? Observen. ¿Por qué no dice 7 vacas flacas de hambre y 7 espigas secas de hambre? ¿Por qué? Observen. Porque las 7 vacas flacas representan Egipto, pero las 7 espigas secas representan a las naciones, a las comarcas, a los pueblos. Ya voy a aclarar esto un poquito más en detalle, pero quiero que lo tengan presente. Cuando se los pregunte ya saben. ¿Qué representan las vacas flacas? Egipto. ¿Qué representan las espigas secas de hambre? Significa que en Egipto va a haber hambre, pero que en toda la comarca va a haber una hambruna horrible. Ya vamos a ver por qué pasa esto. Entonces él empieza a describir la situación y le dice, eso es lo que respondo a Faraón. Lo que Adonai va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Lo que va a suceder con las vacas y con las espigas, que son un mismo sueño, ya Adonai te lo habló y te dijo qué es lo que hay que hacer. Le está confirmando que ya él ya sabe la respuesta. Entonces dice, he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. En toda la tierra de Egipto, subraye de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará a ver a causa del hambre siguiente a la cual será gravísima. Y al suceder el sueño, Faraón 2 veces, significa que la situación está en firme de parte de Adonai y que Adonai se apresura a hacerla. Por lo tanto, provéase. Verso 33. El verso 33 es, como diríamos en español, en el español deportivo, es un golazo que hace José al faraón. ¿Por qué? Miren lo que pasa en el 33. En el 33 hay una locura. Por tanto, voy a parafrasearlo. Provéase ahora Faraón de un varón joven y bello como yo, que se llame José, que sea sabio, y colócalo sobre toda la tierra de Egipto. Estoy parafraseando la historia. Porque aquí José le envía un mensaje contundente a Faraón. Pregunto, ¿en qué momento Faraón le dijo a José que le dijera lo que había que hacer? Él le dijo, interprétame el sueño. No le dijo, dime qué hay que hacer si vienen 7 años de hambre y 7 de abundancia. José, he visto que eres un hombre sabio, dime qué hay que hacer. En algún momento, Faraón nunca le dijo. Ustedes saben que aquí en América, los hermanos que estamos en este país, hemos tenido que aprender una frase. ¿Cuál? Nunca conteste lo que no le preguntan. Nunca conteste lo que no le preguntan. A usted le preguntan, anoche salimos como a las 10:30 de Asheville y yo no recordé que estábamos en toque de queda.
y nadie me lo recordó. Entonces salimos. Vehículo que transite durante la noche en toque de queda, si no tiene un permiso oficial de trabajo o una circunstancia extraordinaria, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Le dan un toquecito y se queda. Se queda detenido. ¿Sí? Y entonces nosotros todos salimos en fe. Yo dije, no, pastor, en fe. Nosotros cómo confundimos la fe. O sea, nosotros creemos que la fe es violar la ley. A eso le decimos fe. Ay, Padre, bendícenos, Padre. Vamos a incurrir en el toque de queda y nos vamos a ir. Bendícenos, Padre. No, eso no es fe. Estamos incurriendo en una acción inapropiada. Yo lo que dije fue, Padre, haznos invisibles. Porque con la unción que tenía mi hermano Walter, dijo, nos vamos, pastor. Yo me voy atrás, eso sí, me voy atrás yo. Que lo primero lo pongan a usted, yo ahí miro a ver qué pasa. Le dije, con mucho gusto, hijo, estamos para bendecir. Pero yo salí, no es broma, yo salí de la casa y paré al momento de que toqué esa carretera, dije, Padre eterno, llévanos con toda bendición, pon ángeles alrededor de nosotros y que seamos invisibles. Oiga, y eso fue así, llegamos en 1 minuto y nadie nos vio. ¿Cómo será que los hermanos Walter y Nancy se me hicieron invisibles en la salida 86? Venían atrás mío y de pronto se me evaporaron. Y yo le decía, Pili, se evaporaron, no están, ¿qué se hicieron? Llámalos. No, pastor, hemos decidido no seguir tu ruta. Nos hemos ido por otra ruta que confiamos más en el GPS. y no es una sátira, es una piedracha. Salieron por la ruta 86, que los corta también, pero que es una ruta un poquito difícil, y ya lo experimentaron, y gracias al Eterno llegaron sin ninguna situación. Aquí en el verso 33, José le dice a Faraón lo que tiene que hacer. Usted sabe qué es que un esclavo, un preso, le diga al Dios de Egipto, ahora qué es lo que usted tiene que hacer. Y le dice, provéase ahora Faraón de un varón prudente, sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quítele la tierra de Egipto a los 7. ¿Y qué? Quítele la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junte toda provisión de estos buenos años que vienen y recoja el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esta y aquella provisión deposite para el país para los 7 años de hambre que habrán en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. El asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos. ¿Por qué? Porque Faraón ya sabía que esto era lo correcto que se tenía que hacer, porque Adonai ya le había dicho que eso era lo que se tenía que hacer. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien este espíritu, en quien esté el Ruach HaKodesh, el espíritu de Adonai? A mí esta palabra todavía no la puedo pasar completa. Porque aquí hay un profundo tema que tenemos que tratar. Miren un momentico, ¿cómo así que el faraón de Egipto, el Dios de Egipto, dice, este hombre tiene el Ruach HaKodesh? ¿Y quién le dijo al faraón que es el Ruach HaKodesh? ¿Quién le dijo al faraón que el Espíritu Santo estaba sobre la vida de José? ¿Quién es este faraón? En el sueño Adonai le habló a Faraón y le dijo, el espíritu de Adonai está sobre este joven. Y cuando ahora Faraón lo ve, entiende el sueño y entiende que este joven ha sido escogido por Adonai, que tiene la interpretación correcta del sueño y que lo que él le está diciendo que hay que hacer es lo que Adonai y el Ruach HaKodesh han determinado que se tiene que hacer. Pero dígalo conmigo, ¿qué faraón? Más convertido que cualquiera. Porque él tenía la revelación absoluta de lo que estaba pasando. Y dijo Faraón a José, pues ¿quién Dios te ha hecho saber todo esto? Pues que Adonai te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Mira, aquí no hay ningún mago, ningún clarividente, ningún juego de cartas. Aquí no hay ningún gurú, ningún horóscopo, ningún tarot. Aquí no hay ningún sabio.
Tú tienes la revelación específica sobre lo que está pasando. Tú estarás sobre mi casa, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo y solamente el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José, he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo en su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestirse de lino fino y puso un collar de oro sobre su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y lo pregonó delante de él, doblad toda la rodilla sobre la tierra de Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Le entrega luego una esposa y con esa esposa vienen 2 hijos y esos 2 hijos son ¿quiénes? Efraín y Manasés. Y entonces cuando hablamos de Efraín y Manasés tenemos que ir inmediatamente, salte inmediatamente al 41-51. Porque aquí hay otro tema que tendremos que tratar en el siguiente año o en 20 años, pero lo tenemos que tratar. Y llamó José el nombre de su primogénito como Manasés, porque dijo, ¿qué dijo? Porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Mire, yo tengo que levantar, estoy que me predico, hoy tengo deseos de predicar. Aquí hay algo tremendo. ¿Cómo es que Dios me hizo olvidar todo mi trabajo desde niño hasta este tiempo? Me hizo olvidar toda la casa de mi padre. Dígalo conmigo, Lech lecha. Abraham, ¿qué le dijo Adonai a Abraham? Le dijo, Lech lecha. ¿Qué le dijo? Vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre. Y aquí dice esta palabra que Adonai, Manasés, este es el hijo de mi nombre, porque me ha hecho olvidar todo mi dolor, toda mi angustia, todo el proceso por lo que he vivido. Ya no tengo esa carga sobre mi corazón porque yo vivo una vida en completo shalom. Sé que tengo mucho que tratar. Déjenme solo saltearme unos cuantos puntos para cerrar. No, mejor concluyamos acá. Porque el tema de este parachá es demasiado hermoso. Yo creo que es una de las parachá más bellas. Por lo menos que llena mi corazón de una manera impresionante. Espero que el de ustedes también. Déjenme encerrar aquí. ¿Dónde está el secreto de la historia? Regresen al 41. Y miren el detalle. Capítulo 41, verso 3. Vamos a cerrar aquí. Pille el detalle. Y tras ellas subían del río 7 vacas de feo aspecto, en juntas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. ¡Wow! Aquí está todo el misterio de esta historia. Observen. Faraón en la primera historia está contando, en esta primera historia de 41:3, está contando que él está a la orilla del río. En la segunda historia dice, como a la orilla del río. Vi 7 vacas gordas que salían. Es extraño que salgan vacas de un río, porque pues de un río pueden salir peces, pero vacas, difícil. Pero así son los sueños. Detrás de estas vacas gordas vienen 7 vacas flacas, de muy feo aspecto. Hagan la escena. Vienen las vacas gordas. ¿Cómo vienen? No, pero sí, son gordas, pero ¿cómo vienen? Vienen del río, ¿cómo vienen? ¿Cómo? Vienen mojadas. Bien, 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 bien. Muy bien, excelente. Vienen, vea cómo uno como detective tiene que entrar en esos detalles. Vienen mojadas por el agua, obviamente. Muy bien. Perfecto. Pero ¿cómo vienen? Vienen del río. ¿Cómo vienen? No vienen caminando. Vienen nadando. Vienen del río. ¿Cómo van a caminar en el río? El único que caminó sobre las aguas fue Yeshua. Las vacas no caminaban sobre las aguas. Las vacas venían nadando. Ok. Las 7 vacas flacas vienen. ¿Y qué pasa con las 7 vacas? No, ¿qué pasa? Lea. ¿Qué pasa? Muy bien, hermana Dalia. Se colocaron a la par de ellas. ¿Por cuánto tiempo? No dice. Pero José pilló el detalle.
¿Cuál fue el detalle que pidió José? Que cuando el faraón le contó la historia, él nunca le dijo que las vacas se pararon al lado de las otras. El faraón en la segunda versión dice, venían unas 7 vacas hermosas y de pronto aparecieron unas vacas horribles, tan feas que yo nunca había visto unas vacas tan horribles. Oye, oye, qué cosa tan espantosa. Y se las comieron. No, un momentico, le dijo José. Un momentico, amigo. No se las comieron. Se pararon ahí, las cebaron un tiempito, las cuidaron, les crearon confianza y después se las devoraron. Pero José ahí entendió. ¿Qué entendió José? Que cuando las 7 vacas gordas vienen significaban la abundancia, pero que iba a haber un tiempo entre la abundancia y el momento en que las vacas se devoraran a las gordas. Ese tiempo era el tiempo ¿de qué? Era el tiempo del almacenaje, era el tiempo de guardar, era el tiempo de aprovisionar. Y José pilló el detalle y le dijo, un momentico, faraón, ¿a usted no le parece que le estaba faltando como un pedacito ahí? Como que las vacas primero pararon y se detuvieron y las flacas empezaron a ver las gorditas. Están buenas esas gorditas, esa gordita, esa carnecita tan rica. Y ahí es cuando José empieza a narrar esta historia, ¿qué hace el faraón? El faraón dice, wow, no hay duda en absoluto que este joven está completamente identificado con el sueño, porque no le conté los detalles y él me los está contando. ¿Cómo este joven puede saber la verdad del sueño que yo tuve? ¿Encontraremos a alguien más capacitado que este? Que Adonai lo utiliza para revelar los sueños. Miren, en ese pequeño detalle. Ahora, hay otro pequeño detalle que lo voy a mencionar muy brevemente porque viene más adelante, pero no vamos a entrar allí. Ustedes recuerdan que viene la época en que, bueno, volvamos al punto, perdón. Egipto representa, las 7 vacas gordas y las 7 flacas representan que en Egipto va a haber abundancia, pero también va a haber escasez. Hasta ahí vamos bien. Pero las semillas representan ¿qué? Representan que, recuerden que dijo, y las 7 vacas flacas, ¿qué traen? Nada. 7 flacas, escasez. Pero las espigas secas, ¿qué traen? Hambre. ¿Dónde? Alrededor. Es decir, que todos los pueblos de alrededor van a tener que venir a Egipto a tomar trigo o la provisión, digamos. Amén. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Ahora José, se están cumpliendo los sueños. Diga conmigo, se están cumpliendo los sueños. Ya usted conoce la historia, más adelante avanzamos en la historia. Los hermanos de José que están afuera. ¿Quiénes son los que están afuera? Las espigas secas. Las espigas se secaron y al secarse produjeron hambre. Y al producir hambre, ¿qué hacen? Tienen que venir ¿a dónde? A donde está el almacenaje. Vienen a Egipto. Ya usted conoce la historia. Aparecen los hermanos. ¿Qué sucede cuando José se encuentra con los hermanos? Impresionante momento, hermanos. Ellos no lo reconocen, pero José está frente a sus hermanos y sabe que son ellos. ¿Qué hace José en ese momento? ¿Qué pasa con José en ese momento? José en ese momento es un humano, no puede contener la situación de ver a sus hermanos, pero no de ver a sus hermanos aquellos que lo entregaron, no de ver a sus hermanos aquellos que le causaron tanto dolor, porque ya Dios le había hecho olvidar todo el dolor. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han pasado 50? Bueno, no llegan a esas edades, no tienen ese privilegio todavía aún, pero los que ya tenemos ese gozo, los que están entre los 20 y 25 y todavía tienen en su corazón heridas, dolor del pasado y viven de ese pasado tormentoso y de ese pasado de dolor y de angustia y me hicieron y me pasó y me sucedió. Adonai te borra ese pasado. Porque si tú no eliminas ese pasado de tu corazón, no podrás vivir una vida de salud, no podrás vivir una vida de shalom. Amén. Número 1. Número 2. En este momento, en esta historia, José ve a sus hermanos y empieza un proceso en el que se va a dar una conectividad de José con su padre.
La pregunta del $1.000.000 es esta. Todos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué José permitió todo este trama? Una telenovela impresionante y se encerró en un lugar y lloró y mis hermanos tan bellos, ahí están mis hermanos, pero yo no sé si papá está vivo, es que no sé si preguntarles. No, no les voy a preguntar, voy a tomar a uno de sus hermanos, ustedes son unos espías, lo mete preso. ¿A quién? ¿Y por qué a Simeón? Porque es que ese Simeón era una cosa especial. Una yayita dirían en mi país. Bueno, muy bien. Ahora, lo deja preso, los hermanos regresan. En el camino, ¿qué encuentran? Les revisan las bolsas y ¿qué encuentran? La copa. ¿Una copa de? ¿Una copa de? De plata. ¡Wow! ¿Qué significa esa copa de plata? Eso es poderoso. La redención. Número 2. Pero cuando ellos regresan a la casa y le cuentan a quién, a su papá, lo que pasó, ¿qué le dijo su papá? Papá, nos pasó esto, tomaron preso a nuestro hermano Simeón. Ese faraón es terrible, ese hombre es impresionante. Es que si tú lo hubieras visto, papá, es un hombre dominante. Lo que él dice se hace como él lo dice. Y nos vio como esclavos y nos vio como espías y nos quería meter a todos presos y metió a nuestro hermano. Y dice que si no le llevamos a nuestro hermano menor, entonces no lo deja libre. Y Jacob está traumado de la muerte de José. Y ahora le quieren quitar a Simeón y ahora le quieren quitar a Benjamín. A lo último que le queda, el retoño de Raquel, le quieren quitar la vida. Pero sin embargo Jacob, ¿qué dice? Jacob dice, hijos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sujetarnos a las autoridades, al faraón. No hay nada que hacer, no hay comida. Tenemos que obedecer. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llevarle una ofrenda. Diga conmigo la palabra minjá. Una minjá. La minjá es algo poderoso. La minjá tenía que llevar una ofrenda compuesta por varios elementos. A ver si los tengo acá, que se los quiero mencionar cada uno de ellos. En la minjá tenía que llevar bálsamo, que es el incienso. Tenía que llevar miel. Tenía que llevar aromáticas, mirra, maní y almendras. Las semillas. Y Jacob le dice a sus hijos, escojan de lo mejor de todo lo que tenemos. Y encontraron el dinero y dijo, lleven el dinero y ahora no solamente el dinero, sino que lleven el doble del dinero, porque probablemente se trata de una equivocación. Por favor, dígalo conmigo. Jacob sabe que llevando una minja se soluciona el problema. Si nos están acusando de espías o de ladrones, vamos a retornar la bendición que tenemos. Que ese faraón no piense que nosotros somos unos de bajo extracto, sino que le vamos a enviar lo mejor que tenemos en Israel. Vamos a enviarle lo mejor, y no solamente lo mejor, sino el que devolveremos su dinero y además se lo devolveré doble. Eso es una minja. ¿Cómo arreglas tus problemas? ¿Cómo arreglas tus problemas? Cuando tienes un problema con alguien, ¿cómo tú lo arreglas? Ojalá que le pase y que lo estrellen y que lo metan preso y que la migra se lo lleve. ¿Así estás arreglando tus problemas? ¿Estás arreglando tus problemas maldiciendo a la persona del problema o estás arreglando tus problemas con una minja, acercándote al problema con la ofrenda? Por favor, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de presentarte con un presente a la persona con la que tienes la diferencia y arreglar la diferencia en unidad. Aquí Jacob está arreglando el problema y dice, si ese es un hombre correcto, con la minja él va a entender. ¿Qué entendió José cuando el padre le envía eso? José, ¿qué entiende? Que su padre estaba cumpliendo con una misbot. ¿Y ahora qué más entiende José? ¡Que su padre está vivo! Uy, eso sonó con eco. Que su padre está vivo. Él entiende cuando recibe esa minja que su padre está cumpliendo con una misbot, que su padre vive. Dígalo conmigo, Yeshua vive. Esto es tremendo, este momento, hermanos. Algo más sucede aquí. José le dice al faraón, vamos a tomar la quinta parte de lo que cosechemos para el faraón. Un momentico. Pero, ¿qué es la quinta parte, hermanos? El 20%. Pero un momentico. Si la ley del diezmo dice que es ¿cuánto? El 10. ¿Y por qué José se inventó que el 20?
¿Perdón? Bueno, una doble porción me parece una bonita expresión. Una doble porción. José tomó la versión del 20% de la minjá que acaba de cumplir su padre. Es una misbot. Dijo, si lo que había que pagar por la mercancía eran $2,000 y los $2,000 aparecieron en la bolsa, tomen esos $2,000, regrésenlos, pero regrésenlos al doble. Envíele 4,000. Porque nosotros no nos estamos quedando con nada ni le estamos robando nada. Es más, pagamos los daños causados por la situación. Entonces ahora José aplica una misbot de Torah en el pueblo egipcio y dice al faraón, vamos a tomar la quinta parte, el 20% de todo. ¿Por qué el 20%? Porque José ahora sabe que son millares de gentes y de pueblos que tienen hambre y debe haber suficiente alacena para proveerles a todos. ¿Están conmigo? Entonces, nada de lo que pasó en la historia de José fue porque a José se le ocurrió, sino que José estaba cumpliendo con las ordenanzas, con los misbot y con la Torá, y Faraón le dijo, hijo, no te preocupes, lo que tú hagas es correcto, lo que tú hagas me parece bien, absolutamente nadie levantará una mano contra ti porque tú eres el rey, a excepción de mí, todo lo que tú digas se hace. ¿Y qué hizo José? Cumplir con las ordenanzas de Torah. Esto es maravilloso. Vamos a dejarlo ahí, mis amados, lástima, porque hay tanto tan bonito para enseñar. ¿O seguimos? ¿Me dan 2 horitas más? Perdón, hermano. Es que estamos en toque de queda. Sí, ya tienes razón. Bueno, mis amados, cerremos entonces en esta historia. Por favor, dígalo conmigo. En este tiempo de escasez, de COVID, de peste, de hambre y todo lo que pueda estar viniendo para esta nación en el mundo entero, el mundo está completamente revolucionado, hermanos. Ustedes no alcanzan a imaginar lo que está sucediendo en este mismo momento en el Pentágono de los Estados Unidos, en la Casa Blanca. Esto está candela, dirían. Y no lo sabemos. Por lo tanto, hermanos, oración. Oración por esta nación, oración por la Keilah, oración por nosotros los creyentes, porque se está levantando un tiempo poderosamente peligroso y es cuando más necesitamos estar en conexión. ¿Por qué quisimos invitarles para estar hoy en casa y en esta reunión? Porque estamos terminando la celebración de Hanukkah y la celebración de Hanukkah que terminamos esta semana es una semana de milagros y de aquí en adelante, si no es por los milagros que Adonai está haciendo para con nosotros, la situación se va a colocar muy difícil en este país. Hermanos, quienes tienen una provisión, que está entrando la provisión en sus casas, es tiempo de almacenar, hermanos. Es tiempo de guardar, es tiempo de guardar, es tiempo de guardar. No se lo estoy diciendo yo, la palabra nos lo está diciendo hoy. La parachá de hoy nos está diciendo, es tiempo de guardar porque vienen tiempos de vacas flacas. Y necesitamos pararnos en el camino y dejarnos de ciertos lujos, de ciertas vanidades, de ciertos gastos que no necesitamos y entrar en un tiempo de conciliación, en un tiempo de reposo, en un tiempo de almacenaje, para que cuando vengan estas situaciones y estas espigas secas, no nos tomen por sorpresa. Eterno Padre, te damos gracias. Gracias por este maravilloso tiempo de este parachá tan extraordinario, tan apetitoso. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos hoy aquí reunidos. Gracias por este tiempo que nos has entregado. Gracias, Padre, por nuestros hermanos en internet, en las diferentes naciones. Padre, por favor, que esta misma día, esta misma noche, por favor, regresen a casa. Los que están aquí hoy, los que están en su casa, terminen de estudiar todo el parachá Miketz, porque todo este parachá es súper importante para nuestras vidas. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Amén.